Hola, buenas tardes a Georgia, a mis hermanos y hermanas, y gracias por invitarme a dar esta charla o plática, como dirían en México, calculo. Bueno, yo quería hablar sobre una respuesta a la pregunta de qué debemos hacer, qué podemos hacer, ¿sí? Y esto surgió a raíz de que el otro día había una nota en un diario que hablaba de los riesgos que hay de que una guerra nuclear. Entonces ponían el ejemplo del efecto que sería solamente tirar una bomba atómica. Sabemos que ya han explotado dos bombas atómicas contra gente en Japón y el efecto sería devastador. Habla en pocos segundos cómo el calor que se produciría que dejaría a la gente asfixiada, que habría como, agarraría una velocidad de 8.000 kilómetros por hora en cuestión de minutos, la ojiva nuclear, y cuando se tirara la bomba se produciría un estruendo que serían como 9.000 toneladas de TNT, que sacudiría la ciudad y quemaría todo lo que hay a su alrededor. Y nosotros sabemos que en la Biblia tenemos profecías y también habla de cómo serán los finales de los tiempos. Vayamos a Mateo 24, ¿sí? Y bueno, como abramos Mateo 24, que en la Biblia tenemos muchas profecías del Antiguo Testamento, Zacarías, Ezequiel, Daniel, pero también en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Mateo, eh, en Lucas capítulo 21 o Marcos 13, pero también bueno, vamos a leer ahora. En Mateo 24 dice en el versículo 37, la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé, pues así como en los días antes del diluvio la gente comía y bebía y se casaba y daba en casamiento hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Y al inicio de este capítulo leemos cuando los discípulos le preguntaban a Jesucristo sobre las señales del fin del mundo, y Jesucristo le respondió que tengan cuidado de que nadie los engañe, ¿sí? Eh, Dice en el versículo 11, muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y en el 12 dice, tanto aumentará la maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que resista hasta el fin será salvo. Y en el versículo 14 dice, y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. ¿Sí? Bueno, se va a predicar este evangelio, la salvación que nosotros anunciamos porque conocemos la verdad del evangelio. ¿Sí? Y nos paramos en la verdad del evangelio, en la palabra, en la Biblia, que es la palabra inspirada de Dios, y que la iglesia es el baluarte de esa verdad, ¿sí? La iglesia de Dios. Eh, eh, Vayamos a 2 Timoteo 3, ¿sí? 2 Timoteo 3, pero antes de decir, sin necesidad que vayan ahí, Zacarías dice que hará de Jerusalén una copa que haga temblar a todos los pueblos que la rodean, ¿sí? Y también, por ejemplo, en Daniel 12, versículo 4, dice que muchos correrán de un lado al otro y la ciencia irá en aumento. Y esto es de las señales del final de los tiempos, ¿sí? Y lo que decíamos de la bomba atómica es justamente esa ciencia del bien y el mal, y cuando el ser humano, Adán y desobedecieron a Dios y comieron del árbol de la ciencia del bien y del mal, y bueno, esa ciencia puede hacer cosas buenas, pero cosas malas, como esta bomba atómica, ¿sí? Por la maldad, por la desobediencia del ser humano. En Timoteo, 2 Timoteo capítulo 3, habla del carácter de los hombres al final de los tiempos. Dice, también debes saber que en los últimos días vendrán tiempos peligrosos y que habrá hombres amantes de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, envanecidos,
que amarán los deleites más que a Dios. Y solamente hace falta abrir un diario y ver las noticias que hay, cómo la gente ventila intimidades, y bueno, una sociedad que está inmersa desde chicos con un teléfono celular, por ejemplo, ¿no? Que le dan a los niños. Entonces, donde vemos que no hay una búsqueda de Dios tampoco, sino que hay muchas distracciones en este mundo y, y bueno, ese es el carácter de los hombres de los últimos tiempos, que fue escrito en esta carta de Pablo a Timoteo hace casi 2000 años atrás. ¿Sí? Eh, Evidentemente habla de estos tiempos. Vayamos a segunda de Pedro, capítulo 3, para ver qué va a pasar en el final de los tiempos. También dice, como decíamos ahí de Timoteo, dice en segunda de Pedro 3, versículo 3, dice también, pero antes debes saber que en los días finales vendrá gente blasfema, que andará según sus propios malos deseos y que dirá qué pasó con la promesa de su venida. Desde el día que nuestros padres murieron, todas las cosas siguen tal y como eran desde el principio de la creación. ¿Sí? Pero con toda intención se olvidan de que desde la antigüedad fueron creados los cielos por la palabra de Dios, lo mismo que la tierra, la cual proviene del agua y subsiste por medio del agua. Por eso el mundo de entonces fue destruido por una inundación. Pero esa misma palabra ha reservado los cielos y la tierra que ahora existen, los ha guardado para el fuego en el día del juicio y de la destrucción de los hombres perversos. En el versículo 9 dice, el Señor no se tarda por cumplir su promesa como algunos piensan, sino que nos tiene paciencia y no quiere que ninguno se pierda, sino que todos se vuelvan a Él. Pero el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Ese día los cielos desaparecerán en medio de un gran estruendo y los elementos arderán y serán reducidos a cenizas. Y la tierra y todo lo que en ella se ha hecho será quemado. ¿Sí? Entonces dice ahí, puesto que todo esto será deshecho, ustedes vivir una vida santa y dedicada a Dios y esperar con ansias la venida del día de Dios. Ese día los cielos serán deshechos por el fuego y los elementos se fundirán por el calor de las llamas. Pero según sus promesas, nosotros esperamos un cielo nuevo y una tierra nueva donde reinará la justicia. Por eso, hermanos, mientras esperemos que esto suceda, hagan todo lo posible para que Dios los encuentre en paz, intachables e irreprensibles. ¿Sí? Eh, o como leemos en 1 Tesalónica 4, 1 Tesalonicenses 4, dice en el versículo 13, 1 Tesalonicenses 4, versículo 13, dice, hermanos, no queremos que ustedes se queden sin saber lo que pasará con los que ya se han muerto, ni que se pongan tristes, como los que no tienen esperanza. Así como creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios levantará con Jesús a los que murieron en él. Les decimos esto como una enseñanza del Señor. Nosotros, los que vivimos, los que habremos quedado hasta que el Señor venga, no nos adelantaremos a los que murieron, sino que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que aún vivamos y hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor y así estaremos con el Señor siempre. Por lo tanto, anímense unos a otros con estas palabras, es decir, es para que tengamos ánimo y sepamos que hemos recibido el Espíritu Santo, estamos salvos y hemos sido reconciliados con Dios, ¿sí? Pero para que nos animemos, porque somos llamados a esta salvación, a esta vida eterna, que es una promesa que hemos recibido, y sabemos que hemos recibido el Espíritu Santo. Por eso lo sabemos, porque cada uno de nosotros ha recibido la unción que hemos escuchado cuando nacimos de vuelta, cuando nacimos de arriba. Y lo sabemos porque hemos recibido, porque hablamos en esa lengua pura que hemos recibido. Esa es la unción que oímos al principio.
Y también sabemos que ya hace 2000 años, cuando en Juan escribe en su carta, primera de Juan, eh, capítulo 2, habla de que surgirían al poco tiempo anticristos, que son justamente los que se opondrían a esta unción, ¿sí? Como no hace falta que vayan ahí, pero en primera de Juan 2 dice en el versículo 24 que permanezcan en ustedes los que han oído desde el principio. Si lo que han oído desde el principio permanecen en ustedes, también ustedes permanecen en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Sí? Y justamente, bueno, anticristo quiere decir ungido. Entonces, aquellos que niegan a Jesucristo, que niegan la unción, entonces una forma de, permanecemos en Él usando el Espíritu Santo. Pero bueno, primero hay que tenerlo, ¿no es cierto? Y lo que tenemos que hacer es eso, saber que hemos sido reconciliados, eh, reconocer que antes de haber sido reconciliados éramos hijos de desobediencia, era como lo dice en Efesios capítulo 2, ¿sí? Éramos también idólatras, como lo dice en Colosenses capítulo 3, el versículo 5, porque seguíamos en la corriente de este mundo. Pero cuando escuchamos el Evangelio, nos humillamos e hicimos lo que Dios nos pidió que hiciéramos para entrar en el cielo, para ver el cielo y para recibir su Espíritu Santo y ser salvos, ¿sí? Y caminando en el Espíritu seguimos haciendo, permanecemos en Jesucristo, ¿sí? Hemos respondido ese llamamiento, pero también tenemos que hacer algo, ¿sí? Así como alguien nos explicó a nosotros el Evangelio, yo lo veíamos, lo escuchamos en la charla sobre Jonás, en la primera reunión, nosotros tenemos un mensaje para pasar a quien nos rodea. Tenemos una buena noticia. Nosotros no podemos ser indiferentes con lo que va a pasar en el mundo, como lo ve la ciencia, está prediciendo el riesgo de estas bombas nucleares, ¿sí? La vez que suene una, que explote una, bueno, van a explotar varias juntas, ¿no? O todas. Entonces, si por ahí uno supiera que el Titanic se va a hundir, correría a decir a la gente que se salve. Y acá es más o menos lo mismo. Nosotros sabemos lo que va a venir, sabemos que las señales nos hablan de que la venida de Jesucristo está próxima y no podemos quedarnos callados, ¿sí? Por eso vayamos al libro de Ezequiel, el libro de Ezequiel, eh, capítulo 33, que habla de la atalaya. La atalaya es aquella persona que pasa un mensaje con un clarinete, ¿sí? Eh, Dice en Ezequiel 33, versículo 1, la palabra del Señor vino a mí y me dijo, Hijo del hombre, ve y diles a los hijos de tu pueblo que cuando yo haga venir la espada sobre algún país, si la gente de ese país pone como atalaya a uno de los suyos, y éste ve la espada venir sobre el país y toca la trompeta para prevenir a su gente, quien oiga el toque de la trompeta y no se prevenga será responsable de su muerte, si la espada lo hiere. Puesto que oyó el toque de la trompeta y no se previno, será el responsable de su muerte. Por el contrario, el que se prevenga pondrá a salvo su vida. Versículo 6. En cambio, si al venir la espada el atalaya no toca la trompeta para prevenir a la gente, cuando la espada llegue y hiera de muerte a alguien, éste morirá por causa de su pecado, pero yo haré responsable de su muerte al atalaya. Es a ti, hijo de hombre, a quien yo he puesto como atalaya para el pueblo de Israel. Tú oirás de mí mismo la advertencia y les advertirás para que se prevengan. Cuando yo le diga a algún impío que esté en peligro de muerte, si tú no le adviertes que se aparte de su mal camino, el impío morirá por causa de su pecado, pero yo te haré responsable de su muerte. Por el contrario, si tú le adviertes al impío que se aparte de su mal camino y éste no te hace caso, morirá por causa de su pecado, pero tú habrás puesto a salvo tu vida. ¿Sí? Esto es lo que somos llamados también a hacer nosotros. ¿Sí?
a predicar el Evangelio, pero motivados por la compasión, para tocar el corazón de aquellos que nos escuchen, con la motivación con la que se movía Jesucristo, por amor, ¿sí? Para pasar el mensaje de salvación, ¿sí? Porque somos un pueblo peculiar, somos una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar, como dice en Primera de Pedro, no hace falta que vayan ahí, hechos maravillosos de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable, a anunciar el ministerio de la reconciliación, porque somos embajadores en nombre de Cristo, como lo dice en 2 Corintios 5. Y para eso nos paramos en la verdad, ¿sí? En la verdad de las Escrituras, de decirle a la gente con mansedumbre la verdad, para que tocarles el corazón. ¿Sí? Uno por ahí cuando predica el Evangelio, hay gente que dice, sí, yo recibí el Espíritu Santo porque sentí que mi corazón, no sé, se estaba caliente o tenía piel de gallina, pero no, las Escrituras dicen que el que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Él. Lo dicen Romanos capítulo 8, versículo 9. ¿Y cómo sabemos? ¿Cómo saben si tienen el Espíritu? Si han recibido la unción. Y bueno, cuando han recibido el Espíritu Santo, lo sabemos porque hemos hablado en esa lengua extraña. O sea que si la persona no habla en lengua extraña, no ha recibido el Espíritu. Nosotros lo sabemos porque hemos nacido del Espíritu, como lo explica en Juan capítulo 3, el versículo 8. Todo aquel que nace del Espíritu, que hace una analogía con el viento sopla de donde viene, no sabes ni dónde viene ni dónde va, y escucha su sonido. Ese versículo dice que así es todo aquel que nace del Espíritu, que no lo escuchamos su voz y no la entendemos. Ese versículo es muy importante para poder explicarles sobre la necesidad de orar para recibir el Espíritu Santo y ser de Él. Porque cuando Jesucristo venga, va a venir a rescatar los que son de Él. Entonces, cuando expliquemos el Evangelio, cuando llevemos la buena noticia de salvación, como dice la 1 Corintios 9, Pablo decía que se comportaba como todos, ante todos, para salvar a algunos. O sea, ante los débiles, me comporto como débil para salvar a los débiles. Ante los judíos como judío para salvar a los judíos. Ante los no judíos como los que no tienen ley, para salvar a los que no tienen ley, porque esa es nuestra misión, la gran comisión que Jesucristo nos dio de llevar el mensaje de salvación a las naciones, ¿sí? A predicar a todo el mundo para que sean bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Eh, Pero bueno, cuando predicamos el Evangelio, tenemos que tocarle el corazón a las personas. Así como cuando el día de Pentecostés llegó y Pedro toma la palabra y explica qué había sucedido y les explica que habían, en Hechos capítulo 2, que habían dado muerte al autor de la salvación, los judíos que iban a la fiesta, se sintieron compungidos en el corazón y le preguntaron a Pedro qué debíamos hacer en Hechos 2, versículo 37. Y Pedro les dice que se arrepintiera cada uno de ellos y se bautizara en el nombre del Señor Jesús para el perdón de sus pecados y entonces recibirían el don del Espíritu Santo. Tenemos que llegar a ese punto de poder explicarles esto a estas personas para tocarles el corazón, pero decirles cuál es la solución, cuál es la salida de todo lo que va a venir. Porque hay una salida, y la salida esa es Jesucristo, ¿sí? Entrando en el reino de Dios, porque Jesucristo va a venir con voz de arcángel a rescatar a los que son de Él, como leíamos recién, ¿sí? Entonces, vayamos a Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11, cuando Jesucristo habla sobre la necesidad de tener ganas de entrar en el reino también, ¿sí?
les decía que en el versículo 12, Mateo 11, versículo, dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan, los entusiastas lo arrebatan, ¿sí? En Lucas hablaba justamente también de eso, llegan, eh, hablaba en Lucas 16, versículo 8, de que el amo elogiaba al mayordomo que había actuado con sagacidad, ¿sí? Y eso es lo que se nos pide también al que quiera entrar en el reino, que tenga ganas, ¿sí? Que tenga, que golpee, que se esfuerce para entrar, porque Dios sabe recompensar a aquel que lo busca, como dice en Hebreos 11, versículo 6, ¿sí? De poner ese esfuerzo que necesitamos nosotros que estamos también en la salvación y caminamos, tenemos que esforzarnos también para crecer en esta, mantener la visión de Jesucristo para poder transmitir este mensaje a las personas afuera, para tocarles el corazón, motivados por la misma compasión que tenía Jesucristo, para provocar en ellos una que se compunjan de corazón y adviertan que tienen que humillarse ante Dios y hacer lo que, obedecer al llamamiento y hacer lo que Dios pide para entrar al reino, o sea, que se arrepientan, que se bauticen, el bautismo que es un acto de sepultura, ¿sí? Pero que también que nos resucita juntamente con Cristo, eh, que también como dice, no es tirarse al agua para lavar las impurezas del cuerpo, sino un compromiso ante Dios de tener una buena conciencia, como dice ahí en 1 de Pedro 3, versículo 21, ¿sí? O como decía en Colosenses 2, versículo 12, cuando fuimos bautizados, fuimos sepultados junto con Él y al mismo tiempo resucitamos con Él, ¿sí? Por la fe en el poder de Dios. Es un acto de humildad, un acto de sepultura, es un compromiso de tener una buena conciencia. Y eso es el nacer de agua, como dicen Juan, ¿sí? Juan capítulo 1, cuando habla de que vino la palabra, eh, y que la palabra vino hecha, en capítulo 1 lo pueden leer por su cuenta de tarea, que todos los que creyeron en la palabra les dio la potestad de devenir hijos de Dios, que no son aquellos nacidos de padre o madre ni de sangre, sino de Dios. Y en el capítulo 3 de Juan, el diálogo famoso entre Jesús y Nicodemo, cuando le dice que es necesario para ver el reino de Dios, para tener esa visión, nacer de vuelta o de arriba, que es nacer de Dios, ¿sí? O que en el versículo 5 dice que él explica que es nacer de arriba, es nacer de agua y del espíritu. Entonces, por el bautismo de inmersión completa, tal, ¿sí? Y del espíritu, como decía recién, todo que el viento sopla, que viene de un lado del otro y no lo entendemos, pero lo escuchamos su sonido, y así es todo aquel que nace del espíritu. Entonces, para que empiecen esa nueva vida como una nueva creación, con un nuevo patrón para seguir el ejemplo de Jesucristo y para llegar a ser también miembros de este cuerpo, reconciliados con Dios y estar en un lugar de descanso, de reposo para el alma y para estar en el lugar donde tenemos que estar para recibir las promesas, que es la vida eterna. ¿Sí? Entonces, pero bueno, como dice Mateo, vayamos a Mateo 13, como para cerrar. Eh, perdón, no la encuentro. Bueno, que hablaba de que vengan que vengan todos los que están cansados de tanto trabajo, ¿sí? Eh,
Mateo, perdón, 12, lleven mi yugo sobre perdón, Mateo 11, versículos 28, dice, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga liviana. En el capítulo 13 de Mateo vemos que también Jesús le hablaba por parábolas al pueblo, porque decía que viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Y les recriminaba porque habían endurecido su corazón a los fariseos que no veían los milagros que Jesús hacía. Entonces, nosotros que tenemos un testimonio, es para que la gente vea el testimonio, para que escuche el mensaje. eh, y bueno, sabemos que el corazón, el amor se está enfriando de la humanidad, pero nosotros tenemos un mensaje y una comisión, y mientras todavía haya vida y esperanza, y mientras haya gente que pueda escuchar, eh, tenemos que tener esa compasión para rescatarlos, para darles este mensaje, para que puedan salvar su alma. Y bueno, como la charla de hoy, la primera de Jonás, ver que Dios es un Dios misericordioso y quiere que todos se salven. Y bueno, nosotros eh, tenemos que tener esa compasión, esa actitud de llevar el mensaje, de abrir la boca y ser consciente de nuestro testimonio, porque la gente nos está observando. Aunque pensemos que no, tenemos una luz de esperanza y somos un foco al que la gente mira. Así que bueno, miremos para adelante regocijándonos y creciendo en este entendimiento de Jesucristo y manteniendo la visión para, para, para que más gente pueda entrar al reino. Lo dejo ahí. Amén. Aleluya.